de jóvenes que acompañan comunidades. En el tema de la relación territorios urbanos y rurales, nosotros tenemos un componente importante que se llama relación campo-ciudad-campo. Nosotros iniciamos un proceso hace muchos años, antes del 2000, inicia un proceso de resistencias campesinas y juveniles, acompañando las comunidades que estaban confinadas en los territorios rurales, pero era una apuesta desde los jóvenes de la ciudad, jóvenes que nos habíamos tenido que venir en esa época de los territorios campesinos a la ciudad, y que lo que emprendimos fue una búsqueda de cómo acompañar a esas comunidades que quedaban en los territorios, que estaban emplazadas, porque finalmente había una problemática que era un actor empujaba y otro sostenía, entonces había un emplazamiento, y cuando ya habíamos llegado muchos jóvenes a esta ciudad, la relación del campo a la ciudad, para encontrar cómo, digamos, en esa pregunta que nos hacemos siempre, ¿qué nos queda? ¿Qué les queda a los jóvenes? Cuando en el campo existió y existe esa situación de conflicto, y cuando se llega a la ciudad ya existe la misma condición de conflicto. Entonces, una cantidad de jóvenes en la ciudad pues nos organizamos para acompañar a las comunidades campesinas que estaban llegando a la ciudad y que llegaban de una manera sin norte, con una situación desesperanzadora, y entonces se emprendió un proceso que se llamó en ese momento entonces el viaje a pie. Era llegar hasta las terminales, acompañar a los campesinos que llegaban desplazados de los territorios, en ese momento del Oriente y Antioquia, y allí hacer todo ese peregrinaje por la ciudad en la búsqueda de la restitución de los derechos vulnerados, con ese gran acompañamiento para que las comunidades campesinas pues sintieran que no estaban solas, que había un equipo de jóvenes en esta ciudad que en esa relación campo-ciudad-campo podía ayudar mucho. Y luego, cuando empieza todo un proceso de que la gente pues se harta de esta ciudad porque es un poco complicado, no es nada fácil, además que los campesinos llegan a esta ciudad, pues llegamos en algún momento a esta ciudad a habitar territorios en conflicto también, y que los hijos de esas familias empezaron a crecer cuando llegaron muy pequeños y empezaron a no encontrar muchas oportunidades para la vida, y entonces también a engrosar las esquinas y finalmente siendo cooptados por actores armados. Entonces, cuando toda esa situación se presenta, había un campesino que nos decía mucho: tengo un dolor en el alma muy grande, porque en el campo nosotros nos acostábamos a las 8 de la noche, mis hijas todas, el hogar estaba recogido, pero hoy mis hijas en Medellín a la 1 de la mañana no han entrado a la casa, y eso es un dolor impresionante porque hay una ruptura cultural de la familia. Entonces se creó una estrategia importante, porque los campesinos planteaban que el silencio del desplazamiento termina también siendo en el retorno de ese mismo silencio, es sepulcral, el silencio y de mucho dolor. Entonces, cuando se llega nuevamente al campo, primero pues se va de esta ciudad también en una situación porque no hay esperanza, derrotado también por un conflicto, y por no solamente un conflicto armado, sino también porque no hay oportunidad de empleo, porque no hay posibilidades de sostener una familia, y planteaban los campesinos siempre pues que en el campo se vive mejor, así se esté en medio de la guerra, porque se tiene por lo menos la tierra para cultivarla. Entonces se plantea cómo romper ese silencio para el retorno, para que las comunidades puedan llegar al territorio y generar una reconstrucción social de su territorio, como era antes, en esos encuentros de atardeceres campesinos y todo este tema cultural que vivían los campesinos en el ayer. Entonces se rompe ese silencio a través de lo cultural. También coincide mucho con las mesas de resistencias culturales, porque la Legión del Afecto aplica esa metodología. Es una relación de los muchachos excluidos de estas ciudades, de los barrios periféricos de la ciudad, que son malabaristas, que tocan guitarra, que cantan, que hacen breakdance, que cantan rap, y que le decimos: vamos a apostarle a un proceso de acompañamiento de los campesinos, de una relación campo-ciudad-campo. Vámonos al campo con los campesinos a conocer
esas vivencias de ellos allí en el territorio y a romper ese silencio con que los campesinos han tenido que retornar para lograr una estrategia de retorno sostenible en el territorio y la reconstrucción del tejido social. Y muchos de ellos desplazados en cascos urbanos de otros municipios como San Luis y Marinilla y aquí arriba Río Negro, y se arranca con toda una ruta en la que hay de todo, es decir, hay todo un componente que ayudara a leer el territorio y entonces a contarse esas historias con los campesinos, los muchachos de la ciudad y los campesinos, y a elaborar ese encuentro con su tierra nuevamente. Y entonces se llegaba al territorio con toda la bulla del mundo a romper todas estas barreras que ha generado el conflicto en el territorio, en los campos y en las ciudades también, y estos muchachos de las ciudades a sentir que también ellos son parte importante para la reconstrucción social del territorio y del país. Entonces, lograr acompañar más de 1000 campesinos a un territorio a su retorno, quedarnos allí 15, 20 días con los campesinos, generando posibilidades, propuestas, diálogos, arraigo y también acompañando mucho para que no fueran tan vulnerados, para que si un actor de alguna manera llegaba, pues allí había ya una capacidad instalada de la gente, de los campesinos, para enfrentar la situación y realmente así se hizo. El movimiento de las comunidades que lo hacen para acompañar. Somos comunidades con problemas que acompañamos comunidades que tienen los mismos problemas. Apunta a un punto básico que es la mirada afectiva del territorio. Durante las últimas décadas o desde que yo recuerdo, siempre hemos tenido una mirada militarista del territorio, de las esquinas, de las comunas, de los lugares por donde nadie va por miedo o desconfianza. La Legión lo que busca es acompañar esos lugares y que las mismas comunidades se encuentren pues a partir de sus tradiciones, de sus lenguajes. Entonces pretendemos que el territorio de Colombia, desde el Caguán, desde los Montes de María, la Comuna 13, los jóvenes lo descubran, tengan una mirada afectiva de él. La propuesta es El viaje a pie, es un libro de Fernando González en el que se invita a amar el territorio, primero conocerlo para después amarlo, y la gran apuesta que tienen que hacer y montarse ese puente campo-ciudad, ciudad-campo, es la protección de la biodiversidad. La biodiversidad se ve amenazada, hay una estrategia que en la Legión que llamamos COE, que son casas de observación y estudio del trópico, hay unas en Caquetá y en el oriente de Antioquia, y lo que pretendemos es que jóvenes confinados en las ciudades por las fronteras invisibles, por la pobreza y la exclusión, descubran la biodiversidad y descubran el territorio para defenderlo, porque si no conocemos el territorio, se lo robarán, no lo protegeremos, así pasará en la ciudad y así pasará en el campo. Como la primera ponencia lo decía, pues pasamos en los 70s, 80s de una parte que era muy rural a ser más urbana, y con el conflicto eso todavía se dio más, ¿cierto? Esta ciudad, por ejemplo, el sueño de ciudad que tenían estos gobernantes se hizo a punta de ingresos baratos, ¿cierto? De desplazados, mano de obra muy barata construyó esta ciudad, lo que están mostrando en el foro mundial, el que se está dando allí. ¿Qué pasa en esta relación que nosotros estamos llevando entre la ciudad-campo y campo-ciudad? Es que los jóvenes se están encontrando en el drama. Los de la ciudad encontraron que están siendo emplazados y confinados a pequeños territorios que no pasan de ser una cuadra, no pasan de ser una acera. Y los del área rural están siendo confinados por los megaproyectos. Precisamente ayer estábamos en un conversatorio con jóvenes de San Luis, y ellos nos decían: vea, aquí viene una microcentral, nos van a quitar el río en el que nadamos, y allí van a tirar otro gran proyecto, ¿cierto? Entonces, estos jóvenes de la ciudad, que son raperos, malabaristas, que tienen una experticia, van y acompañan a otros jóvenes en su drama. Hay que caminar el territorio y empezar a mostrar esto, así como mostrar que en la ciudad también se están dando estas cosas. Entonces, que también, por ejemplo, decían ayer los jóvenes de San Luis, y que uno, por ejemplo, en muchos de estos foros que hablan de la ruralidad no se da. Ellos decían: hermano, es que también hay que desmitificar lo rural, lo campesino, ¿cierto?
Primero porque es que cuando uno habla de los campesinos del romanticismo les pone una tarea muy grande sobre la ciudad, ¿cierto? Un proyecto de ciudad que se impuso en detrimento de uno rural. Entonces ellos dicen, no, pues no nos pueden poner a carga, eso hay que hacerlo juntos, eso hay que empezar a hacerlo porque es que nosotros también estamos acá resistiendo. Entonces ellos dicen, es que acá también hay sueño, acá todos no queremos por lo menos cultivar, ¿cierto? Acá hay unos como muy buenos para tocar guitarra, pero esos otros proyectos no están llegando a nosotros. Todo el mundo está queriendo llegar a imponer cosas acá en el campo, nosotros queremos caminar, por lo menos queremos ser guardianes de ese bosque, tener la idea de no cultivarlo, pero cuidarlo para la humanidad, de poder recorrer el territorio y blindarlo a los megaproyectos, poder dedicarnos a luchar contra ellos, ¿cierto? Entonces, la Legión lo que hace a nivel nacional es que va a estos territorios donde nadie va por miedo, desconfianza, otros no entran porque da pánico llegar, por ejemplo, a ciertas zonas del Catatumbo, con lo que los medios de comunicación nos dan. Pero ahí salen los chicos de la ciudad y dicen, no, qué miedo, yo vengo también a una zona donde me matan. Entonces, ¿qué? Pues no tengo más que entregar sino la vida. Y la estoy entregando allá, pues también no voy a ir a conocer el país y a ver si lo que están hablando de los medios de comunicación es real. Y si encuentran otro joven de allá que también vive en la guerra y no tiene sino otra cosa, sino la vida en ofrecer, y van acompañando. Eso por lo menos permitió acompañar los retornos, porque en los retornos, decían unos chicos, por ejemplo de San Carlos, es que en los retornos los jóvenes también somos los desplazados, nosotros somos urbanos, somos de ciudad, y nos llevaron también otra vez a la fuerza para el campo, y que aquí estamos también sin hacer nada de lo que nos gusta. Entonces en eso, por ejemplo, se centra más el proyecto, pero sería una cosa muy extensa también de tratar. Pues la idea es que hay que acompañar de todos esos, pues a lo que consideramos campesinos, esta ruralidad, pues uno les puede dejar toda la tarea a ellos porque pues se convertirían no en héroes si logran salvar todos los bosques, salvar los ríos y todo eso, o villanos si lo tuman y lo dejan degradar por todos estos movimientos de explotación aurífera y todo eso. Entonces la idea es acercarnos más allá, acercarnos a las áreas rurales de la ciudad, acercarnos a las áreas rurales, caminar el territorio y escuchar, aplicar el lema que nosotros llevamos, que es ver, oír y sentir y transmitir al otro que uno se encuentre. Entonces ahí les dejo como la experiencia, muchas gracias.